El ruido representa uno de los factores con mayor prevalencia en las áreas de trabajo. Produce efectos difíciles de tratar que generan enfermedades laborales. Según el Ministerio de Protección Social, la hipoacusia neurosensorial ocupó el tercer lugar en la frecuencia de diagnósticos de enfermedades laborales. De acuerdo al último estudio realizado para el año 2000, se presentaron 100.000 casos nuevos de enfermedades ocupacionales, de los cuales 14.000 corresponden a hipoacusia por exposición al ruido. De otro lado, en el año 2009 y 2013 se clasificaron en Colombia más de 40.000 enfermedades laborales, según lo reportado por la Federación de Aseguradores Colombianos, que en conjunto con la segunda encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo del año 2012, las enfermedades auditivas ocuparon el 12% del total de las enfermedades laborales. De acuerdo a lo anterior, podemos basarnos en la resolución 6918 del 2010, expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones, el cual en su artículo 7 adopta los niveles máximos permisibles de ruido al interior de las edificaciones de acuerdo a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. De otro lado se encuentra el decreto 1477 del 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales y en el cual se exponen los factores de riesgo relacionados con la hipoacusia y las ocupaciones laborales representativas en las que se presentan con frecuencia. Es por esto que un sistema de vigilancia epidemiológico auditivo es una herramienta informativa para que las empresas cuyos empleados se encuentran expuestos a estos factores tomen medidas de prevención, ya que la audición es algo difícil de recuperar, fácil de perder y que no se visualiza y se minimizan los daños generados por estos. En la actualidad nos encontramos que los efectos sobre la salud generados sobre los trabajadores por ruido son cada vez más frecuentes, principalmente cuando hablamos de la pérdida auditiva. Es fácilmente ignorado, toda vez que causa daños irreversibles, por lo que se recomienda implementar un sistema de vigilancia epidemiológico auditivo enfocado en la prevención de la hipoacusia. El Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo nos menciona que la pérdida de la audición en el ambiente laboral es una de las enfermedades profesionales más comunes en el país, ya que al verse expuestos a altos niveles de ruido provocan la pérdida auditiva. Hoy en día evidenciamos en diferentes aspectos laborales donde las personas o los empleados son sometidos a niveles de ruido superiores a los permisibles, así produciéndonos lesiones al oído interno y o el nervio auditivo. Según ENAO 2015, el oído es el órgano encargado de recibir y transmitir las ondas sonoras al cerebro, pasando por las tres partes de este oído. La hipoacusia se presenta cuando se deja de transmitir la información sonora al cerebro. Otra estadística es, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población mundial, que son un aproximado de 466 millones de personas, padece pérdida de audición discapacitante, 432 millones de personas adultas. Se estima que de aquí al año 2050, más de 900 millones de personas, una de cada 10 padecerá pérdida de audición. Por lo tanto, el sistema de vigilancia epidemiológico nos busca prevenir y controlar la hipoacusia generada a los trabajadores y así dar a conocer las afectaciones procedentes de este. El sistema de vigilancia será usado como una herramienta que permitirá la observación del ambiente y de los trabajadores, así ayudándonos a establecer medidas de control y en lo posible ayudar a la conservación de la audición. Como caso clínico tenemos el relato del señor José Ignacio Castañeda, de 69 años, pensionado, el cual trabajó durante 23 años desde el año 1986 en la industria de la metalmecánica. Dentro del medio laboral, José Ignacio se vio expuesto a niveles de ruido por encima de los límites permisibles, donde se encontraban máquinas como taladros, prensas hidráulicas, tornos y pulidoras, los cuales desarrollaban diferentes tipos de ruido. Él trabajó con esta condición aproximadamente 9 años. Durante ese tiempo, José Ignacio lentamente desarrolló la patología, sin estar amparado por ningún control en la fuente, en el medio o en el individuo. Con el transcurrir del tiempo, José Ignacio manifestó que su audición había disminuido cuando ya era demasiado tarde, ya que nunca hubo la intención de la empresa por sensibilizar a los trabajadores. Al darse esta manifestación,
ordenaron exámenes los cuales arrojaron como diagnóstico hipoacusia neurosensorial adquirida por la exposición a niveles de ruido alto. De inmediato ordenaron a la empresa las mediciones de los niveles de ruido, proporcionar elementos de protección personal y hacer una vigilancia permanente. Pero lastimosamente ya era demasiado tarde, pues José Ignacio ya había perdido su oído derecho en un 90% y su oído izquierdo estaba seriamente comprometido. Luego vinieron los problemas legales, donde José Ignacio logró una indemnización no muy acorde al daño tan grande que había adquirido por el desarrollo de su labor. Finalmente, en el año 2009 se pensionó y hoy en día utiliza audífonos para mejorar su audición. Él manifestó que si se hubiera sabido del riesgo tan grande en el que estaba, hubiera hecho algo por su autocuidado. Estas son las consecuencias, tanto para el trabajador como para la empresa, y de ahí se desprende la importancia de contar con un adecuado sistema de vigilancia epidemiológico. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Una vez identificado el riesgo físico, en este caso el ruido, debemos de evaluar las zonas donde se presenta el riesgo y los efectos y los posibles efectos a la salud. Para esto se debe comenzar con una evaluación a aquellas zonas donde se presuma que existen altos niveles de ruido por medio de las mediciones. Estas mediciones nos van a ayudar a evidenciar la magnitud sonora en la cual se ven afectados el personal expuesto. Esto nos ayuda a determinar la intensidad, la duración y la distribución de jornada de trabajo usando los límites permisibles. Teniendo en cuenta estas mediciones, el análisis y la interpretación de los resultados que se obtuvieron, se debe ingresar al personal involucrado en un programa de vigilancia epidemiológica de protección auditiva. También se les practicarán exámenes iniciales y periódicos a los trabajadores que estén por encima de los límites permisibles, contando con personal calificado, los cuales definirán las conductas a seguir para velar por la integridad de la salud de los trabajadores. Se deben incluir campañas que promuevan la educación, las cuales deben iniciar en el momento en el que el trabajador ingresa a laborar. Estas deben incluir lo que son las inducciones y sus respectivas retroalimentaciones si se mantiene en exposición al factor de riesgo. Se deben implementar métodos de control con la aplicación de medidas técnicas que involucren a la fuente, al medio de difusión, ya sea al aire o a las estructuras y sin lugar a dudas al individuo. De esta manera poder determinar las posibles prevalencias e incidencias en los trabajadores que presenten sintomatología asociadas al riesgo. La promoción educación debe contar con diversos temas que a su vez ayuden al trabajador a ofrecer información valiosa para la vigilancia. Debe saber identificar el riesgo, tener conocimiento sobre los métodos de control, conocer los efectos a la salud, tener conciencia de que debe fomentar el autocuidado, tener participación en las medidas de control y saber utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. Es importante tener en cuenta que todo sistema de vigilancia epidemiológico debe ser medido. Existen algunos indicadores como de incidencia, prevalencia, que nos ayudan a mirar si la patología se está presentando en algún tiempo determinado. Pero en realidad nuestro objetivo es dar a conocer que nosotros como responsables del sistema debemos medirnos. Existen indicadores de eficacia que de alguna forma nos ayudarán a ver si nuestro sistema cumple con su objetividad.
Existen algunos indicadores que nos darán ese enfoque, como lo son el de cobertura, el de cumplimiento y el de impacto. Claro, dependiendo de cómo enfoquemos lo que queremos hacer dentro de nuestro cronograma de actividades. Es por esto que nuestro objetivo es implementar y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico en relación con el factor de riesgo de la hipoacusia ocupacional, el cual permitirá involucrar medidas de intervención. Este se apoyará en las diferentes herramientas de recolección de datos y su respectiva evaluación. De esta forma, poder poner en marcha medidas de intervención, las cuales por medio de una vigilancia continua ayuden a mitigar y prevenir esta enfermedad en el ambiente laboral.